La mamá de mi ex me llamó mala madre, entonces mi hijo dijo algo que silenció a todos. Estaba allí de pie, sosteniendo un plato de papel con costillas tibias, tratando de sonreír como si no me acabaran de insultar delante de 30 personas. La mamá de Chad, Loretta, levantó su copa de vino y dijo, lo suficientemente alto como para que todo el patio trasero escuchara, es una madre terrible, igual que era una esposa terrible. La gente se rió. No todos, pero sí suficientes. El primo de Chad resopló en su cerveza, su tía se mordió el labio sin poder ocultar una sonrisa. Alguien murmuró, bueno, no se equivoca, como si yo ni siquiera estuviera allí. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el plato. Sentí el calor en mi cara antes de darme cuenta de que no estaba respirando. Quería desaparecer. Miré a mi hijo Miles. Estaba sentado en silencio junto a los escalones del patio, balanceando las piernas, fingiendo no oír. Pero sabía que sí. Él siempre oye. Capté la mirada de Chad desde el otro lado del patio. No dijo una palabra, solo sonrió ante la broma de su madre como si fuera una especie de tradición familiar retorcida. Y tal vez lo era. Los Maddox siempre han tenido una forma de convertir la crueldad en entretenimiento. Nunca pensé que sería su remate favorito. Me dije a mí misma que mantuviera la calma. No por ellos, por Miles. Entonces de la nada, Miles se levantó. Ni siquiera lo vi alejarse. Un segundo estaba en el césped y al siguiente se subía a una silla de plástico blanca en medio del patio. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí de pie, de 6 años, con su pequeña camiseta de Spider-Man, parpadeando al sol. Todos se volvieron para mirar. Algunos se rieron entre dientes, pensando que tal vez iba a cantar o decir algo lindo. Loretta todavía estaba bebiendo cuando él lo dijo. Abuela, dijo claramente, tengo algo que papá no quiere que sepas. Así como así, el aire cambió. Las risas cesaron, las bebidas fueron olvidadas. Chad se congeló. Vi todo su cuerpo tensarse como un hombre atrapado en medio de una mentira. Dio un paso adelante con la mano extendida. Miles, baja de ahí, amigo. Pero Miles no se movió. Miró a Loretta con esos grandes ojos marrones y lo volvió a decir, abuela, tengo algo que papá no quiere que sepas. El silencio era tan fuerte que podía oír el tintineo de las campanillas de viento en el porche. Nadie se rió. Nadie sonrió. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba a punto de suceder, algo que no se podía deshacer. Y la parte más inesperada, no venía de mí. Venía de mi hijo. No fui a esa barbacoa para impresionar a nadie. Fui por mi hijo. Miles había estado pidiendo ver a sus primos durante semanas. Los extrañaba. Dije que no las primeras veces que Chad preguntó si lo llevaría a la reunión anual en el patio trasero de su familia. Sabía que no debía hacerlo. Pero la noche anterior a la barbacoa, Miles estaba acostado en la cama, trazando estrellas en el techo con su linterna, y dijo, no quiero que me olviden, mami. Eso fue todo lo que necesitó. Así que accedí, en contra de mi buen juicio, en contra del consejo de Rey. Ella es mi hermana y nunca ha dudado en decir lo que piensa. Cuando se lo conté dijo, Jessa, no pueden humillarte 2 veces. No les des la audiencia. Le prometí que mantendría la cabeza en alto, me quedaría callada y me iría temprano. Llevaba jeans y una blusa azul lisa, nada demasiado llamativo. Llevé a Miles y sus zapatos favoritos, los que tienen pequeños dinosaurios en las suelas que dejaban huellas en la tierra. Llegamos 20 minutos tarde para evitar la multitud temprana, pero no importó. En el momento en que entramos en ese patio trasero, lo sentí como entrar en una casa que todavía resonaba con una pelea que no escuchaste, pero que puedes sentir en tu pecho. Chad nos saludó con su habitual falsa calidez, una gran sonrisa, un abrazo con un solo brazo, gafas de sol todavía puestas. Hola, lo lograron, dijo arrodillándose para chocar los 5 con Miles. Ahí está el hombre principal. Las hamburguesas están en la parrilla. Ve a buscar una caja de jugo. Luego me miró como si yo fuera la empleada contratada. Sin hola, sin contacto visual. Loretta estaba en la terraza bebiendo de una copa alta de sangría. Saludó a Miles con su característica sonrisa de labios apretados, luego se volvió hacia alguien detrás de ella y dijo, bueno, al menos puede entregar al niño a tiempo. Fingí no oír. Fingir es una segunda naturaleza cuando has sobrevivido a un matrimonio como el mío. Encontré un lugar tranquilo cerca de la cerca donde podía vigilar a Miles y evitar los peores chismes. Algunos de los primos de Chad vinieron a conversar un poco. Una de ellas, Lisa, dijo, no sé cómo lo haces. Me volvería loca siendo madre soltera. Sonreí y respondí, simplemente haces lo que tienes que hacer.
Lo que no dije fue que ya me había vuelto loca una vez, en silencio y completamente sola, a las 3 de la madrugada, mientras trataba de averiguar cómo pagar los zapatos escolares y la terapia en el mismo mes. Miles estaba jugando a la mancha con sus primos, riendo, corriendo a través del aspersor. Sí, parecía tan feliz. A eso me aferré. Pero la familia de Chad tiene esa forma de hacerte sentir como si siempre estuvieras en una audición, y siempre fallando. Cada sonrisa es un marcador, cada broma tiene dientes. Loretta especialmente tiene ese talento para abrirte con un cumplido. Miles parece más alto, dijo en un momento. Debe ser toda esa comida procesada. Los niños crecen más rápido con los químicos. Acababa de darle un mordisco a la ensalada de papas cuando lo dijo. La frase que resonaría en mis oídos durante días. Es una madre terrible, igual que era una esposa terrible. No hubo advertencia ni preparación, solo una daga bien colocada frente a un patio trasero lleno. La gente se rió. No todos, pero sí suficientes. Suficientes para hacerme sentir como si estuviera de pie desnuda en medio de ese césped perfecto, empapada en la vergüenza de otra persona. Capté la mirada de Ray desde el otro lado del patio. No se suponía que viniera, pero apareció 20 minutos después que yo. Vio la expresión de mi rostro y comenzó a caminar hacia mí. Tenía su teléfono en la mano, ya escribiendo. Segundos después sentí que mi teléfono vibraba. Ray, vámonos ahora mismo. No les debes esto. Miré a Miles. Estaba agachado cerca de los macizos de flores, sosteniendo suavemente una mariposa en su dedo, completamente inconsciente. Me quedé por él, porque sabía que lo sentiría si lo arrastraba ahora, y no iba a dejar que Loretta también le quitara eso. Así que me quedé allí de pie, fingiendo que no importaba, fingiendo que no acababa de ser humillada. Me dije a mí misma que contaría hasta 60 y luego nos iríamos. Acababa de llegar a 30 cuando me di la vuelta y Miles ya no estaba. Revisé el patio. Luego lo vi subiendo a esa silla de plástico como si estuviera subiendo a un escenario. Todos se volvieron. Y en el momento en que habló, el mundo cambió. Miles nunca había hecho nada parecido antes. Es tímido por naturaleza, pensativo. Me susurra cosas por la noche como, las nubes se cansan, o, ¿los adultos también tienen pesadillas? Pero no es ruidoso, no es dramático. Esa es la especialidad de Chad. Así que cuando lo vi de pie en esa silla, sus pequeños puños apretados a los costados, la barbilla levantada, mi corazón se hundió. No porque estuviera avergonzada, sino porque sabía que tenía algo que decir, y no estaba segura de que la gente en ese patio trasero mereciera escucharlo. Parecía un niño a punto de pronunciar un discurso ante el Congreso, de pie allí con su camiseta de Spider-Man húmeda, las rodillas temblando ligeramente, el rostro decidido. Abuela, volvió a decir, su voz más fuerte esta vez. Tengo algo que papá no quiere que sepas. Algunas personas se rieron nerviosamente sin saber si era una broma o una extraña payasada infantil. Chad definitivamente pensó que era lo último. Se acercó a la silla con su falsa sonrisa de papá, una mano levantada como si estuviera a punto de sacar a Miles del escenario. Está bien, amigo, es suficiente. No armes una escena, dijo entre dientes, todavía sonriendo como si estuviéramos en un reality show. Pero Miles no se movió. Su voz no tembló. No es una escena. Es la verdad. Chad se detuvo a medio paso. Algo cambió entonces. Un peso cayó en el aire, el tipo de silencio que se produce justo antes de que estalle una tormenta. Loretta miró a Chad, luego a mí. Estaba claramente molesta, tal vez incluso amenazada, pero aún lo suficientemente engreída como para pensar que se trataba de una especie de arrebato inofensivo. Deja que el niño hable, dijo como si estuviera dando permiso. No sabía lo que estaba a punto de decir, pero podía sentirlo presionando el momento como una ola a punto de romper. Miles, llamé suavemente. No tienes que hacerlo. Pero ni siquiera me miró. Papá dice cosas malas sobre mamá por teléfono cuando cree que estoy durmiendo, dijo, firme y seguro. Dice que es inútil y que está arruinada, y que lo arruinó todo. Algunas personas jadearon. Algunas apartaron la mirada. Loretta parpadeó con la boca ligeramente abierta. La mujer que siempre tenía algo que decir de repente no tenía nada. Chad dio un paso adelante de nuevo, ya no sonriendo. Miles, es suficiente. Ya hemos hablado de esto. No necesitas sacar a relucir conversaciones privadas. Miles lo interrumpió. No es privado si hace que la gente se sienta triste. Y eso fue todo.
Ese fue el momento en que la tensión se rompió, no con gritos ni drama, sino con un niño trazando un límite más claramente de lo que cualquier adulto en ese patio se había atrevido jamás. La cara de Chad se puso roja, abrió la boca y luego la cerró. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero la multitud que una vez se rió con Loretta ya no sonreía. Algunos parecían avergonzados, otros incómodos. Algunos observaban con silenciosa fascinación, como si estuvieran presenciando algo demasiado personal, pero demasiado real como para apartar la mirada. Loretta trató de recuperar el control. Estoy segura de que entendió mal. Los niños exageran. No siempre. Sé lo que escuché, dijo Miles simplemente. Y esa fue la parte que más dolió, la calma en su voz, la certeza. No estaba enojado. No estaba llorando. Simplemente estaba diciendo la verdad. Ray se movió a mi lado y susurró, ¿estás bien? Asentí, pero no lo estaba, no del todo. Me sentí expuesta, como si mi dolor privado hubiera sido abierto y expuesto en un césped lleno de personas que una vez creyeron que yo era la villana en la versión de la historia de Chad. Pero en ese momento no me avergoncé, porque por primera vez estaban viendo a mi hijo, realmente viéndolo, no como un accesorio o un trofeo de custodia compartida, sino como un testigo. Chad murmuró algo entre dientes y regresó a la casa. Loretta no lo siguió. Nadie dijo una palabra durante mucho tiempo. El aire se sentía pesado, como si hubiera pasado una tormenta pero hubiera dejado el cielo magullado. Miles bajó de la silla y caminó hacia mí. Me arrodillé a su altura, le quité un poco de hierba de las rodillas y le besé la cabeza. ¿Por qué hiciste eso?, susurré. Me miró esos serios ojos marrones llenos de algo más grande de lo que su edad podía contener. Porque tú no dijiste nada, dijo. Y alguien tenía que hacerlo. Abracé a Miles con fuerza allí mismo, en medio de ese patio, mientras la gente miraba y fingía no hacerlo. Sus brazos rodearon mi cuello, su pequeño corazón latía rápido contra mi pecho, y me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir en voz alta, no solo lo hizo por mí. Lo hizo por sí mismo. Necesitaba que supieran que él lo veía todo, que los juegos que Chad jugaba, las palabras que Loretta lanzaba como dardos, en nada de eso se le ocultaba ya. Había pasado tanto tiempo tratando de protegerlo, tratando de recibir los golpes sola para que no tuviera que ver la fealdad. Me tragué los insultos, las indirectas pasivo-agresivas, las mentiras que Chad inventó sobre por qué terminó nuestro matrimonio. Dejé que Loretta me pintara como inestable, difícil, imposible de convivir, porque pensé que era mejor para Miles tener paz que tener la verdad. Pero él lo vio de todos modos. Los niños siempre lo hacen. Puede que no tengan las palabras, pero sienten el cambio en el aire, la frialdad, la sonrisa tensa, la forma en que el silencio corta más que los gritos. Y ahora había hablado. Me levanté tomándole la mano. Podía sentir todos los ojos puestos en nosotros mientras caminábamos hacia la puerta trasera, pero nadie nos detuvo. No esta vez. Chad estaba de pie en la terraza con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Estaba tratando de decidir si debía seguirnos o guardar las apariencias. No lo miré, pero sabía que no nos perseguiría frente a su familia. Solo pelea cuando la audiencia se ha ido. Justo cuando llegaba a la puerta, Loretta gritó, «Yesa, espera». Me di la vuelta, principalmente por instinto, esperando más veneno, pero no sonaba cruel. Sonaba pequeña, conmocionada. Bajó los escalones lentamente, sus sandalias haciendo clic en la madera, su copa de sangría todavía en la mano. «Es solo un niño pequeño», dijo como si eso excusara lo que había sucedido. «Lo es», respondí. «Y de alguna manera, todavía sabe más que los adultos de esta familia». Abrió la boca para responder, pero no salió nada. El peso del momento la presionó, y por una vez pareció sentirlo. Nunca le dije que dijera nada de eso, dije claramente para todos los que todavía fingían no escuchar. No lo entreno. Solo lo amo. Eso es todo. Loretta bajó la mirada a su bebida como si quisiera desaparecer dentro de ella. Ya no necesito tu aprobación, añadí. Pero sí necesito que dejes de fingir que soy la única parte rota de esta imagen. Y luego me di la vuelta y me fui, con la pequeña mano de Miles todavía en la mía. Ray ya estaba en el auto, apoyada en la puerta con los brazos cruzados, los ojos húmedos pero orgullosos. Me costó todo mi autocontrol no taclear a esa mujer contra la parrilla, dijo. Igual, respondí, riéndome a través del dolor en mi garganta. Abrochamos a Miles en su asiento elevado y me subí al frente, finalmente dejando escapar el aliento que había estado conteniendo desde que pisé ese césped. Ray encendió el auto y nos alejamos en silencio. Pero no el tipo de silencio pesado. Este se sentía más ligero, como si el ruido que dejamos atrás no pudiera seguirnos.
Más tarde esa noche, después de que Miles se durmiera, Ray y yo nos sentamos en el sofá con tazas de té que ninguna de las dos bebía. Se volvió hacia mí y dijo, «Sabes que esto cambia las cosas, ¿verdad?» «Lo sé. ¿Estás lista para eso?» Lo pensé durante mucho tiempo. En cuántas veces había tratado de ser pequeña, de permanecer invisible, solo para mantener la paz. Cuántas mentiras dejé pasar, cuántas sonrisas fingí por el bien de las apariencias. Creo que finalmente lo estoy, dije. Ese día algo se rompió, pero algo más grande se abrió. Siempre había asumido que mi hijo crecería protegido por el silencio que guardaba, pero lo que necesitaba era permiso para decir la verdad. Lo que yo necesitaba era dejar de disculparme por ser la que se alejó, incluso si eso significaba caminar directamente hacia su juicio. Ese momento. Miles en la silla, yo en la puerta, Loretta sin palabras, Chad expuesto, no arregló todo, pero cambió algo permanentemente. Y a veces así es como comienza la curación. No con una disculpa, sino con la decisión de dejar de esperar una. A la mañana siguiente esperaba una reacción violenta. Chad enviaría un mensaje de texto con una advertencia a medias. Loretta dejaría un mensaje de voz lleno de culpa y amenazas veladas. Alguien de la familia se comunicaría y diría que había armado una escena o puesto a Miles en medio. Así es como solía funcionar. Pero hubo silencio. Sin mensajes, sin llamadas, solo el sonido de Miles viendo dibujos animados en la sala de estar, con los pies metidos debajo de él, un calcetín puesto y el otro no, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Más tarde esa tarde Ray me llamó desde el supermercado. ¿Viste la publicación de Loretta en Facebook?, preguntó, apenas pudiendo ocultar la sorpresa en su voz. No. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Dijo que estaba reflexionando profundamente sobre cómo el dolor se transmite de generación en generación. No mencionó nombres, pero dijo que los niños tienen una forma de sacar la verdad a la luz. Incluso citó eso que dijo Miles sobre los secretos que lastiman a la gente y que no son privados. Me senté en el borde de la cama, completamente quieta. ¿Estás bromeando?, dije. No. Desactivó los comentarios para que nadie pudiera decir nada, pero está ahí, públicamente. No sabía cómo sentirme. Esa mujer que una vez me dijo que tenía suerte de que Chad se hubiera casado conmigo estaba citando a mi hijo de 6 años en las redes sociales. Una parte de mí estaba furiosa, otra parte estaba confundida. Pero el sentimiento más fuerte en la habitación era algo más, algo como validación. Ella lo había escuchado, realmente lo había escuchado esa noche. Chad finalmente llamó. Comenzó con lo que esperaba. No sé qué le dijiste. Nunca solía hablar así. Esto no es saludable, Jess. Lo dejé terminar. Lo dejé despotricar durante un minuto completo antes de decir una palabra. Luego, en voz baja pero firme, pregunté, ¿sabes qué es lo que no es saludable, Chad? Enseñarle a un niño que el amor significa permanecer en silencio mientras alguien que te importa es derribado. Trató de reírse, de cambiar de tema. Es un niño pequeño, Jess. No entiende las complejidades. Entiende más de lo que le has dado crédito, dije. Y he terminado de fingir que no está escuchando porque sí lo está. Siempre lo ha estado. Hubo una pausa, una larga pausa. Luego dijo, ¿entonces vas a dejar que hable por ti ahora? No, dije. Finalmente estoy hablando por mí misma. Él solo tuvo las agallas de hacerlo primero. Colgué antes de que pudiera decir nada más. No se trataba de ser grosera, se trataba de terminar la conversación de la manera en que debería haber terminado tantas antes, en mis propios términos. Unos días después, Loretta apareció. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, con una bolsa de papel marrón con muffins y una expresión que nunca antes había visto en su rostro, incertidumbre. Vine a disculparme, dijo antes de que yo pudiera decir nada. Me quedé en la puerta, sin hacerme a un lado. ¿Conmigo o con él? Con ambos, dijo. Principalmente con él. Miré por encima del hombro. Miles estaba en la cocina coloreando. Todavía no se había dado cuenta de que ella estaba allí. Ella extendió la bolsa. Estos son de la panadería en Sycamore. Le gustan los de arándanos, ¿verdad? Asentí lentamente, sorprendida de que lo recordara o le importara. No sé qué decir, admitió, su voz temblorosa. Nunca pensé en mí misma como cruel, aunque pensé que estaba protegiendo a mi hijo al derribar al tuyo. Eso la golpeó duro. No, susurró. Eso no estuvo bien. Lo veo ahora. Realmente lo veo. No la invité a pasar. No ese día. Pero tomé los muffins y le dije que si quería demostrar que había cambiado,
tenía que empezar con acciones, no con palabras. Y hay que reconocer que asintió. Antes de irse se volvió y me miró. «Es valiente tu hijo». «Es mío», dije. «Por supuesto que lo es». Esa noche Miles preguntó si la abuela todavía estaba enojada. «No», le dije. «Está pensando. Y a veces eso es más difícil que estar enojado». Inclinó la cabeza como si estuviera archivando eso en su gran mente curiosa. «¿Hice algo malo?», preguntó. Lo miré directamente a los ojos y dije, «No hiciste algo valiente. Y dijiste la verdad. Eso nunca es malo». Asintió lentamente. «Tenía miedo». «Lo sé», dije atrayéndolo hacia mí. «Pero lo hiciste de todos modos. Eso es lo que te hace fuerte». Y en ese momento me di cuenta de que la parte más poderosa de todo lo que sucedió no fue lo que dijo Miles, ni cómo reaccionó Loretta, ni siquiera el hecho de que Chad finalmente estaba perdiendo el control de la narrativa. Fue esto: mi hijo vio lo que estaba mal y creyó que tenía derecho a decir algo. Han pasado algunas semanas desde la barbacoa. El césped probablemente ha vuelto a crecer donde una vez estuvo esa silla de plástico. Las mesas plegables han sido guardadas. Cualquier decoración que Loretta haya puesto, sus pequeñas servilletas patrióticas y luces de cadena, probablemente hayan encontrado su camino al almacén, esperando otra celebración, otra sesión de fotos. Pero todavía pienso en esa tarde todos los días. No porque doliera, aunque sí lo hizo. No por lo que dijo Loretta o lo que Chad no dijo. Por lo que hizo mi hijo y lo que ese momento reveló sobre la persona en la que se está convirtiendo, y la persona en la que me he convertido también. Hay un momento después de una confrontación en el que tu cuerpo todavía está vibrando con adrenalina, pero tu mente finalmente se queda en silencio. Eso es lo que sentí la mañana después de la barbacoa. Me estaba lavando los dientes, mirando mi propio reflejo como si no me hubiera mirado realmente en mucho tiempo. No solo mirado, sino visto. No parecía enojada. No parecía rota. Parecía una mujer que había caminado a través del fuego y finalmente había dejado de disculparse por oler a humo. Es extraño cuánto tiempo puedes cargar con la vergüenza que no te pertenece. La cargué cuando Chad me engañó, cuando le dijo a la gente que era imposible vivir conmigo, cuando Loretta me miraba como si yo fuera la razón por la que su hijo no llamaba el Día de la Madre. La cargué durante el divorcio, durante las audiencias de custodia, durante las noches en que no podía dormir porque tenía miedo de estarle fallando a mi hijo. Pero esa vergüenza nunca fue mía. Era algo que me entregaron y yo acepté porque pensé que tenía que hacerlo. Ya no. Ese día en el patio trasero, cuando Miles se paró en esa silla, no solo me defendió. Me dio permiso para dejar esa vergüenza, para verme a mí misma como él me ve. No perfecta, no siempre tranquila, pero segura, amorosa, suficiente. Me mostró que proteger a nuestros hijos no siempre significa ocultar la verdad. A veces significa dejar que la digan, incluso cuando sus voces son pequeñas, temblorosas e inesperadas. Especialmente entonces. Desde ese día, las cosas no han mejorado mágicamente. Chad no ha cambiado. Todavía intenta controlar la narrativa cuando puede, todavía juega a la víctima cuando le conviene. Pero el poder que tenía sobre mí se ha ido, porque ahora sé que no estoy sola en la verdad, y mi hijo tampoco. Loretta no ha llamado desde que dejó esos muffins. No la he perseguido, y no necesito hacerlo. Si quiere reconstruir algo con Miles, tendrá que hacerlo desde un lugar de honestidad. No más comentarios sarcásticos, no más crueldad disfrazada de azúcar. Y si no cambia, es problema suyo, no mío. Por primera vez en años, no siento que estoy viviendo bajo la historia de otra persona. Estoy escribiendo la mía, lenta y cuidadosamente, pero con confianza. La semana pasada imprimí una foto de Miles de ese día, de pie en esa silla de plástico, su carita entrecerrando los ojos al sol, la boca abierta a media frase. La enmarqué y la puse en mi mesita de noche. No porque fuera linda, graciosa o digna de Instagram, sino porque ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que mi hijo me recordó que no soy la mujer que dijeron que era. No soy una esposa terrible. Era una mujer en un matrimonio con un hombre que nunca supo cómo amar sin poder. No soy una madre terrible. Estoy criando a un niño que sabe cómo hablar cuando es importante. No soy débil. Simplemente he terminado de cargar con un peso que nunca fue mío. Así que si alguna vez han estado en un momento como el mío, congelados en una habitación llena de personas que piensan que tu silencio significa derrota, recuerden esto: solo se necesita una verdad para romper una mentira. Y a veces esa verdad proviene de la voz más pequeña en la habitación más ruidosa. Déjenlos hablar. Luego párense a su lado.
Porque el momento en que dejas de encogerte para que los demás se sientan cómodos es el momento en que finalmente recuperas tu poder. Y una vez que lo tienes, nadie puede robártelo de nuevo. Ni un hombre, ni una suegra, ni nadie. Así que si esta historia les hizo sentir algo, si alguna vez los han subestimado, silenciado o les han dicho que no eran suficientes, quiero que sepan que no están solos y que su voz importa. Si se sintieron conectados con este momento, tómense un segundo para darle me gusta al vídeo. Ayuda a que más personas encuentren historias como esta, historias que no endulzan la vida real. Compártanlo con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Comenten a continuación, díganme qué piensan o compartan su propia historia si están listos. Leo todos los comentarios. Y si quieren más historias crudas y reales como esta, suscríbanse al canal. Este espacio es para cualquiera que haya tenido que luchar para ser escuchado, y me encantaría tenerlos aquí. Gracias por escuchar, gracias por sentir esto conmigo y sobre todo, gracias por creer en la verdad, sin importar de quién venga. Nos vemos en el próximo.